Buenas noches a todos. La verdad es que es un gusto para mí enorme estar aquí con ustedes, porque aparte específicamente este tema, la sesión 7, hablamos de un tema que va muy ad hoc a la temporada que estoy viviendo. Actualmente me encuentro en el proceso de formación de ser como Jesús, que está en la iglesia, y estoy cursando la etapa de vida con propósito. Entonces, bueno, ya ustedes se darán cuenta la forma en que Dios nos va revelando cosas, pero bueno, me gustaría primero empezar a ver, ¿se ve ahí la pantalla? ¿Estás compartiendo tú, Sam, o comparto yo? Si gustas compartir tú para que Vale, te puedas avanzar y demás. súper. ¿Me avisan si ya pueden ver la pantalla? Sí se puede ver. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar primero recordando el versículo que nos ha estado acompañando durante toda la temporada y que nos seguirá acompañando entre la temporada de Transforma tus finanzas en 3 meses. Entonces, decimos, y Dios proveerá generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Y algo que a mí siempre me ha resonado y desde que estuve con Sam en las temporadas anteriores, el tema de que aquí se centra en que Dios proveerá. Es más, no están hablando de ustedes, de nosotros. Básicamente no nos dicen ustedes lograrán, ustedes conseguirán. En realidad, Dios es el que siempre proveerá. No, entonces no estamos basándonos en nuestra capacidad, incluso en nuestro esfuerzo, en nuestras conexiones. La fuente siempre va a ser Él. Y eso me resuena muchísimo porque tantas veces, incluso yo he pasado por situaciones en las que pienso que con mis propias fuerzas, ¿qué necesito para generar más? Y entonces empiezo a idealizar más estrategias y necesito buscar otras formas y demás. Entonces, todo lo intento desde mis fuerzas, cuando en realidad el centro y la razón siempre va a ser Él, la fuente siempre va a ser Dios. Entonces, esto es lo que yo destaco de este versículo que todo este tiempo me ha hablado de esta forma. Entonces, lo que les decía, básicamente esta sesión a mí me llama tanto porque es justo lo que yo estoy viviendo hoy en día en vida con propósito, que muchas veces nos preguntamos, bueno, pues cuál es mi propósito o hacia dónde voy. Y en realidad esa es una de las más grandes razones por lo que no obtenemos los resultados. En este caso, el hecho de que nosotros no sabemos, si no sabemos qué queremos, pues obviamente no vamos a saber hacia dónde vamos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, justo en la Biblia muchas veces se habla y se mencionan temas donde dice que no recibimos porque no pedimos, o sea, no sabemos pedir y entonces por eso es que no recibimos. Entonces, más adelante vamos a platicar un poquito de esto. Entonces, básicamente lo que les decía, si no sabemos a dónde vamos, pues ya llegamos. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que obviamente si nosotros no tenemos una meta fija, no tenemos un objetivo, no tenemos algo hacia dónde dirigirnos, quiere decir que ya estamos estancados porque no sabemos si ya llegamos a ese lugar, ¿saben? Entonces, es como, por ejemplo, cuando ustedes se ponen de acuerdo a salir con algunas amigas o si se ponen de acuerdo con la familia para ir de viaje, por supuesto, o normalmente lo que hacemos es tener un plan. No es como que levantemos el teléfono y nos pongamos de acuerdo con nuestras amigas de, ok, mañana nos vemos. Ajá, pero cada quien va a llegar a donde piensa que va a ser la reunión. No, siempre tenemos que tener como este plan de saber hacia dónde vamos. O también, por ejemplo, cuando vamos manejando y ponemos en el Waze, pues en el Waze siempre tenemos que poner una dirección, porque si no, no nos vamos a subir al auto y es como de, bueno, pues voy a manejar de aquí hasta donde llegue. Entonces, sí es importante siempre tener en mente, pues, hacia dónde queremos llegar, ¿vale? Y aquí es lo que les platicaba. En este versículo, en Santiago 4, nos resalta esta parte, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Muchas veces, o sea, no sabemos ni siquiera
a veces tenemos la idea de qué es lo que queremos, pero no se lo pedimos. Entonces, aquí empezamos primero, porque muchas veces no sabemos lo que queremos, pero a veces cuando sabemos lo que queremos, no se lo pedimos a Dios. O a veces se lo pedimos, pues no de la forma correcta, es como de, bueno, a ver si se puede, a ver si no es mucha molestia a Dios. Entonces, hay que también nosotros ir entendiendo la forma en que tenemos que pedir las cosas para que se nos den. Y aquí va a ser es una dinámica como súper práctica, donde yo les diría a ustedes, si tienen ahí un papelito, si quieren apuntar, tenemos que definir qué quiero y cómo vamos a definir qué queremos, pues son cuatro pilares. Está el pilar de los sueños, el pilar de las metas, de los objetivos y actividades. Y entonces, a ver, vamos a explicar uno por uno. Los sueños, pues, ¿qué es un sueño? Básicamente los sueños, pues son las expectativas que tenemos, lo que queremos alcanzar, que incluso muchas veces nosotros lo vemos como algo inalcanzable, perdón, algo muy grande, es un anhelo que tenemos en el corazón, eso es un sueño. Y entonces después las metas, pues que son, ya son más específicas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A lo mejor el sueño de Aime es irse de viaje a Italia. Ese es mi sueño, pero no sé ni cuándo, no sé ni cómo, no sé nada. Ese es mi sueño. ¿Cuál va a ser la meta? Pues justamente la meta va a ser Aime se quiere ir de viaje a Italia en diciembre del 2027. Ok. Ahora, objetivos. Los objetivos, pues es importante también que los establezcamos. Estos objetivos ya son más delimitados, es decir, Aimee se quiere ir de viaje a Italia en el 2027, 10 días visitando tal ciudad y tal ciudad, Roma, Venecia, etcétera, etcétera. Y después vienen las actividades, que es lo que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a pues a este sueño. Entonces, nosotros en realidad lo que tenemos que hacer, Dios de verdad que es un Dios que cumple nuestros anhelos, pero también hay que tener, pues nosotros en cuenta que tenemos que dar pasos. A veces uno siempre dice, bueno, pues Dios proveerá y nos quedamos así esperando en que Dios proveerá y claro que va a proveer, pero claro que también tenemos que accionar de este lado, ¿saben? Entonces, básicamente nosotros tenemos que también empezar paso a paso, porque muchas veces cuando los sueños se quedan en eso de, quiero lograr esto o quiero tener esto, si no hay una acción, pues entonces es difícilmente que nosotros alcancemos estos sueños, ¿vale? Hay que tener por dónde empezar. Aquí este versículo me mueve muchísimo. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y aquí está buenísimo el hecho de que tenemos que deleitarnos en el Señor. ¿A qué nos referimos? No es que nosotros pensemos o estemos considerando, ok, yo necesito este viaje para ser feliz, yo necesito esta casa para ser feliz. O si yo, por favor, Diosito, llego a cubrir ya mis deudas, ya voy a ser feliz porque se me van a acabar mis preocupaciones. No, la realidad es que nosotros lo único que necesitamos para poder ser felices es deleitarnos en el Señor, es disfrutar de su presencia, gozarnos de su presencia y todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, a mí me encanta este versículo justamente por eso, porque nos invita a confiar en la presencia del Señor y por consecuencia vamos a tener la paz de que Él va a conceder los deseos de nuestro corazón. Porque lo que les decía, si nos la pasamos esperando a que pasen cosas para poder ser felices, pues en realidad no estamos viviendo en su presencia, estamos siempre esperando a que algo suceda. Entonces, lo que les quiero compartir es que Él es suficiente, o sea, vivamos en agradecimiento. Cuando nosotros somos agradecidos, estamos disfrutando de su presencia. Y ahora, esto también me gusta mucho, a ver si lo pueden apuntar. Ojo, aquí
ustedes van a decir, bueno, ok, estamos hablando de un tema de finanzas, pero ¿cómo que tiene que ver con qué quiero tener, qué quiero hacer, etcétera? No está mal, no está mal nosotros querer tener cosas. O sea, lo malo empieza cuando esas cosas se vuelven en el objetivo de nuestra felicidad. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros queremos tener? Es importante, por ejemplo, que nosotros determinemos si lo que queremos tener es porque queremos ser felices, porque queremos aparentar cosas, ¿saben? A mí, yo les quiero compartir rápidamente un testimonio. Yo me he dedicado toda mi vida a las ventas. Entonces, también este tema de fijar metas y objetivos es algo que me resuena mucho porque yo durante 10 años traía el chip de cumple tus objetivos y siempre ve por más y ve por más y ve por más. Entonces, eso hacía que yo quisiera seguir yendo por más, por más, por más y nunca en realidad estaba satisfecha. Entonces, siempre era la parte, pues sí, muy, muy superficial, honestamente, la parte de ventas en bienes raíces, de repente, pues se me torna un ambiente medio, medio extraño. Entonces, estas preguntas cuando me las hacían era como de, sí, necesitas tener una meta para entonces ir por ella. ¿Qué quieres tener? ¿Quieres tener una casa? Ok, pero ¿para qué quieres tener una casa? Hoy en día lo veo de esa forma. Anteriormente era como de, sí, quiero tener una casa porque yo me dedico a bienes raíces y cómo es posible que yo no tenga una casa cuando todos tienen una casa y yo me dedico a eso, ¿saben? ¿Y qué quieres tener? Ok, quiero tener una casa para poderle dar seguridad a mi familia. Entonces estamos dependiendo de eso que queremos tener para poder ser felices, cuando en realidad, pues la dependencia siempre va a ser completamente de Dios. Ahora, aquí, por ejemplo, haciendo un ejemplo, si ustedes tuvieran todo el dinero posible y todo el tiempo posible, porque muchas veces, pues esos dos factores están en la par, o sea, balanceadamente siempre vamos a depender del dinero, perdón, del tiempo y del dinero. Entonces, a veces cuando yo les pregunto, bueno, ¿qué pasaría si el día de mañana, hoy mismo, tú tuvieras todo el dinero del mundo y todo el tiempo del mundo? ¿Qué es lo que quieres tener? ¿Qué te gustaría ser? ¿Quién quieres ser? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres que influya tu vida o cómo quieres que impacte tu vida en la vida de las personas? ¿Y de qué te quieres dejar de preocupar? Aquí es importante que nosotros analicemos estas preguntas y que nos demos cuenta en realidad el objetivo de todo esto. Si el objetivo de todo esto es para sentirme mejor, para poder ser más feliz, etcétera, etcétera, entonces estamos quizá mal enfocando nuestros objetivos y nos estamos yendo a una parte más como más superficial. Aquí en esto quieres agregar algo más, Sam. A ver, aquí, súper gracias, Jaime. Creo que la clave de todo es la intención, ¿no? O sea, recuerden que en lo que hemos estado viendo, normalmente no es que el dinero sea malo, sino para qué usamos el dinero. Y de igual manera pasa con las metas, con los sueños, con los objetivos. Entonces, como bien comentaba Aimé, muchas veces no sabemos lo que queremos. Eso es, digamos, como lo peor, ¿no? Entonces, si no sabemos lo que queremos, pues no podemos avanzar. Luego, ya sabemos lo que queremos, pero buscamos en nuestras propias fuerzas conseguirlo. Entonces, aquí es el momento que nos preguntemos estas preguntas que están aquí en pantalla, ¿no? ¿Qué quieres tener? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres lograr? Si no tuvieras preocupaciones ni de tiempo ni dinero, ¿qué sería lo máximo que harías? ¿Y de qué te quieres dejar de preocupar? Y luego que tengamos esas metas, preguntarnos por qué queremos eso o para qué lo queremos, ¿ok? Porque no está mal querer un carro. El problema es querer un carro nuevo para sentirnos a la altura de nuestros compañeros, porque ahí estamos buscando satisfacer una identidad que ya Dios nos la da,
pero que no le estamos reconociendo, que no estamos poniendo primero a Dios y lo que Él dice sobre nosotros, sino que creemos que los bienes materiales definen quiénes somos y estamos buscando satisfacer esa carencia a través de un bien material, ¿ok? Pero no, el problema no es el carro, ni no importa el valor del automóvil, ni el modelo, ni la marca, puede ser uno de lujo, puede ser uno usado, no hay problema, ¿vale? Porque así como alguien con un carro último modelo puede estar bien con Dios, alguien con un carro usado que se lo compra a 10,000 veces sin intereses, ¿ok? O hacía pagos chiquitos para pagar poquito, pero se siente más, o eso le da orgullo, se vanagloria, aumenta su ego, pues ahí está el problema. Entonces, la clave con las metas es analizar el trasfondo y para qué lo queremos, pero no está mal tener metas, entonces es importante hacernos estas preguntas y ahorita vamos a ir viendo cómo aterrizarlas ya de la forma correcta. Adelante. Súper, gracias, Sam. Aquí en este versículo, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones y desean solamente lo que les dará placer. Eso es bien importante. Hablábamos en un inicio que muchas veces no sabemos lo que queremos. Otras veces sabemos lo que queremos, pero no se las pedimos. Y a veces sabemos, lo pedimos, pero lo pedimos con malas intenciones o básicamente lo pedimos para satisfacer ciertos placeres momentáneos. Entonces hay que diferenciar esa parte porque a lo mejor puede ser que no sea el pecado más horrible del mundo, pero quizá la motivación que tenemos para pedir eso no sea la correcta, ¿saben? Ahora Sí, les de voy a hecho, platicar. como decíamos, si quieres me regreso tantito. Sí, em, Aquí cuando dice malas intenciones y aquello que solo nos dará placer, la manera de saberlo es cuando estamos pidiendo algo que ya Dios nos da, ¿ok? Y que le estamos pidiendo una cosa material para obtener una recompensa emocional o espiritual. Entonces, muchas veces, y les cuento, ¿no? Yo, por ejemplo, perseguía mucho tiempo la tan famosa llamada libertad financiera, ¿no? Es como toda una dinámica, hasta a veces se puede convertir en una religión donde hay estrategias y hay metas y hay objetivos para lograr esa libertad financiera que significa dejar de preocuparte del dinero, vivir en paz, no tener deudas, no tener preocupaciones, pero más allá del aspecto físico es un tema emocional de vivir en paz y de vivir en libertad, ¿ok? Y la paz y la libertad son dones espirituales, es fruto del Espíritu Santo. Entonces, eso ya lo tenemos. Cuando vivimos pegados a Dios, cuando confiamos en Él, cuando estamos llenos del Espíritu, cuando estamos en su presencia, cuando pasamos tiempo con Dios, Él nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento, de una paz que el mundo no puede entender. A pesar de los problemas, a pesar de los inconvenientes de la enfermedad, vivimos en paz. Entonces, ojo, no necesitamos libertad financiera para tener paz. En el momento en el que la libertad financiera o el dinero para pagar las deudas o el nuevo trabajo o el éxito en el negocio se convierte en el vehículo supuestamente para lograr la paz, ahí es donde está tomando el lugar de Dios y se vuelve un ídolo. Y entonces estamos pidiendo con una mala intención. Y muchas veces por eso Dios no nos lo da. Oye, pero yo le he pedido a Dios que me vaya mejor en el negocio, le he pedido que me prospere, le he pedido que me gane la lotería, ¿no? Y no te lo da, ¿por qué? Porque sabe que con eso te desviarías. Aún más, porque estamos pidiendo algo para vivir en paz cuando la paz ya la tenemos, Dios nos la da, ¿sale? Entonces, la clave de este versículo es que desear solamente lo que les dará placer, no es que las cosas placenteras sean malas. Por ejemplo, ver una buena película, comer una buena comida, tomar una buena bebida, irse de viaje, o sea, cosas que dan placer, pasar tiempo con tu pareja, eso es bueno y la Biblia lo promueve. El problema es cuando deseas solamente, o sea, a veces sacamos las cosas de contexto, pero aquí dice solamente
lo que les da placer. Entonces, si buscas algo solamente para satisfacer una necesidad emocional o una necesidad espiritual, ahí es donde se vuelve una mala intención y ahí es cuando Santiago dice, pues piden y no reciben porque piden mal. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner en un buen contexto, donde nuestras metas, primero debemos estar felices porque conocemos a Dios. O sea, el fruto del Espíritu Santo empieza con amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, cuando estamos con el Espíritu y tenemos ya felicidad, tenemos paz, tranquilidad, tenemos esperanza, tenemos fe, ya estamos bien emocionalmente y estamos bien espiritualmente. Y entonces aplica lo de, pídeme lo que sea y te lo voy a dar. Pide y se te dará, llama y abriré. ¿Ok? Porque Dios conoce lo que necesitamos, pero también sabe cómo está nuestro corazón. Entonces, la clave es no pedir cosas para lograr necesidades o para satisfacer necesidades espirituales que Dios ya nos puede suplir. Esa es la clave del el resumen de esto. Gracias, Sam. Y ahora les voy a compartir esta metodología SMART. Esta metodología normalmente en las empresas a nivel coaching se trabaja mucho justamente para lograr los objetivos, pero ahora vamos a llevarlo un poquito a la vida normal, a la vida personal, sin necesidad de que sea un tema profesional. Es bien importante tener aquí esta metodología justamente se encarga o tiene estos pilares. Tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo límite. ¿A qué nos referimos con específico? Y retomando quizá un poquito el ejemplo del sueño que tengo de ir a Italia. Mi sueño es muy específico. Quiero ir a Italia. ¿Es medible? Pues, ¿cómo voy a saber si es medible? Bueno, aquí justamente tengo que revisar cuánto es lo que yo necesitaría juntar para poder irme a Italia. Entonces nos vamos de lo general a lo particular. Tengo que revisar, ok, ¿sabes qué? Un viaje de 10 días en Italia te cuesta, no sé, X cantidad. Entonces yo tengo que tener certeza de cuánto va a costar este viaje. Tiene que ser alcanzable y aquí a lo mejor entramos un poquito en temas porque van a decir, bueno, para Dios todo es alcanzable. O sea, no hay imposibles para Dios. Y la realidad es que sí, no hay imposibles, pero tenemos que tener objetivos y metas realistas. Entonces, ¿de qué forma lo podemos llevar más a la realidad? Pues de acuerdo a nuestra situación. Por ejemplo, a lo mejor yo sé que si para viajar y cumplir mi sueño de irme a Italia tengo que juntar tanto, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dar pequeños pasos para entonces alcanzar esto. Entonces, básicamente, el que sean alcanzables se refiere a que sean realistas, a que sean, que nos planteemos pequeñas metas, pequeños objetivos para poder ir alcanzando estos sueños. Ahora, que sea relevante, y esto es bien importante y es uno de los puntos que más me gustan porque necesito saber el por qué estoy o por qué estoy tras de esta meta. Porque quiero irme y que vean en mi trabajo que yo también puedo viajar y que yo también ando subiendo fotos en redes sociales para quizá un tema de apariencia, porque a lo mejor y en mi trabajo dicen, ay, no, ahí me viaja muchísimo y entonces es una persona exitosa o porque realmente lo busco, porque quizá esta desconexión, estos lugares nuevos, siento la cercanía con Dios, me acerca más o me distrae. Bendice quizá a otras personas o a otros y si está alineado o no con la temporada que estoy viviendo. Entonces, este punto es bien importante porque es el motivo por el cual lo estamos haciendo. Y al final, lo que llevamos platicando durante la clase, el motivo sí influye mucho. La meta al final nos impulsa a cumplir y a avanzar, pero el motivo realmente es lo que le da la importancia, es lo que lo vuelve relevante. Entonces, también aquí importante el tiempo límite. Siempre es importante tener un tiempo específico. Por ejemplo, a lo mejor yo digo, ok, sí, quiero viajar a Italia, pero en el 2027
pero ¿y entonces qué voy a hacer con las actividades que tengo que hacer? A lo mejor en 6 meses tengo que empezar a cotizar o tengo que empezar a reservar y demás. Lo estoy ejemplificando aquí a un tema, pues a lo mejor más personal, pero para que ustedes puedan ir notando cómo es que nosotros podemos ir midiendo nuestras metas y sobre todo el contexto en el que las vamos a medir y el contexto en el que vamos a querer cumplir estas metas. Justamente lo que queremos es convertir esta meta en un límite y aquí viene otro de los temas que la verdad a mí en lo personal me han revelado muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Y les comparto. Eh, yo, estando tanto tiempo en ventas, cumples una meta. ¿Y qué pasa? Pues que siempre quieres más y quieres cumplir más. Y a veces a lo mejor no es que lo quieras, sí, lo quieres, pero porque te lo exigen. Entonces, me pasaba recientemente que en el trabajo, una de las asesoras nos preguntaba de que nunca es suficiente, o sea, ya había vendido, ya había tenido sus apartados, pero al final, pues en el trabajo se pide y se pide y se pide y se pide más y se pide más. Y decía, nunca es suficiente y la realidad es eso, que si nosotros vamos y queremos siempre ir por más y por más, y pasa mucho también en el tema laboral, el tema del éxito. El éxito muchas veces, y me pasó, se los digo porque me pasó mucho tiempo viviendo en este sector. eh, el éxito lo medían en qué tantos viajes has tenido, cuántas casas tienes, cuántas propiedades, el éxito es reconocimiento, qué tanto has logrado, qué tanto te has certificado. Entonces, aquí, cuando nosotros nos dejamos envolver o llevar por el enemigo, pues el enemigo no tiene límite y entonces él nos va a estar empujando a que siempre vayamos por más y más y más y más, pero en realidad ahí ya vamos a llegar a un nivel incluso de avaricia, de hacer las cosas pues nada más por tener este reconocimiento, por tener más, por acumular más y más. Entonces, en realidad, si nosotros convertimos nuestra meta en un límite, ¿y a qué me refiero? A que, ok, yo coloqué mi meta que quise viajar a Italia, lo cumplí, check, listo. O sea, básicamente una vez cumplida la meta, listo. En el momento en el que nosotros empezamos en un tema de competencia de, ok, sí, ya logré esto y entonces quiero otra cosa más y quiero otra cosa más y quiero otra cosa más, tengamos mucho cuidado con eso porque eso nos puede llevar justamente a un tema de ya hacerlo más por un tema superficial, ¿vale? Y aquí es un poquito esto que les comentaba. En este versículo nos menciona, no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos, no importa cuánto digamos, nada nos tiene contentos. Y pasa quizá en ocasiones, ¿no? Cuando, no sé, te quieres comprar algo y, ay, ¿sabes qué? Sí me gustaban estos zapatitos, estos tenis y de repente a la semana otras ofertas. Ok, sí, no, mira, estos están bien y de repente otra vez empezamos y empezamos y empezamos y empezamos. Y muchas veces yo les quiero consultar, ¿qué pasa o han escuchado de personas que son millonarias y que tendrán muchísimas propiedades y tendrán muchísimo dinero, pero en realidad están muy vacíos por dentro? Entonces, cuando nosotros intentamos llenar estos vacíos con cosas materiales, aquí es donde en realidad, por más que nosotros tengamos, por más que nosotros viajemos, por más que nosotros compremos, por más que seamos el empleado número uno del mes, mes con mes, nunca vamos a estar satisfechos porque lo vemos ya como una competencia. Entonces, cuando nosotros en realidad nos deleitamos y sabemos que estando en la presencia de Dios, nada nos va a faltar y que en realidad justamente el tema de nuestras metas sí tienen un límite, adelante, pero si no, no importa cuánto digamos, nada nos va a tener contentos. Y claro, pues hay cosas más importantes. Para ustedes, ¿qué cosas consideran más importantes que el dinero? Si pueden ahí compartir en los comentarios qué cosas consideran más importantes. La salud, Exacto. ¿Qué otra cosa? la familia,
la familia, pasar tiempo con la familia, Tiempo. el deleitarnos en la presencia del Señor, el simplemente no necesitamos incluso ir a Italia para ser felices. Podemos estar caminando en las calles de la ciudad, que muchas veces dicen, ay, no es que la ciudad es caótica y el tráfico y demás. Alegrémonos y agradezcamos que tenemos la oportunidad de vivir en una ciudad así, que tenemos la oportunidad de compartir tiempo con nuestra familia, que tenemos la oportunidad de compartir tiempo aquí entre nosotros, aprendiendo de las experiencias, compartiendo nuestros sentimientos, nuestras emociones. En realidad hay cosas más importantes, no simplemente el tener dinero es igual a ser felices, porque la realidad es que no es así. Entonces, y aquí les quiero resumir de forma sencilla, eh, no es precisamente que nos tengamos que limitar a un ingreso, porque también es bien cierto que entre más ganas, pues más gastas, pero no se trata de cuánto estés ganando, porque también a lo mejor, y si somos malos administradores, por más que ganemos, no sé, X cantidad, si somos malos administradores y no administramos los recursos que Dios nos ha dado, pues evidentemente no vamos a tener justamente esa paz o tranquilidad. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos obedeciendo la buena administración que Dios nos pide. Entonces, no es un límite al ingreso de cuánto ganes, sino sino al estilo de vida. ¿A qué me refiero con esto? A lo que ya mencionaba anteriormente, vencer el quiero más. Quiero más, quiero más, quiero más. Hay que tener y ponernos a pensar por qué queremos más. Queremos más porque a lo mejor esto nos va a ayudar a poder compartir más con las personas, a poder ser más bondadosos con las personas. El hecho de que nosotros tengamos más nos ayuda a que podamos ayudar a las personas o simplemente queremos más porque pues así, o sea, así lo indica la sociedad, así lo marca la sociedad. Y la verdad es que el tema de la sociedad es es bien importante porque en realidad como que sí nos determina mucho. Ay, a mí me pasó en muchas épocas de mi vida que era esta parte del éxito y quiero más y quiero más y quiero más. Y cuando ya llegué a pues a lo que yo quería, era y siempre quiero más y siempre quiero más y siempre quiero más. Entonces, de verdad que hoy en día le agradezco tantísimo a Dios que me haya rescatado de esa situación en la que yo me encontraba, porque en realidad me doy cuenta que con él lo tengo todo, que con él es suficiente, porque el dinero nunca va a satisfacer, porque es una línea bien delgada el hecho de que, como decía Sam, no es malo tener, porque por supuesto que también nosotros necesitamos arroparnos, necesitamos tener ropa, necesitamos, o sea, nosotros, por supuesto que no es malo tener. Lo malo es cuando conviertes eso, el dinero, en un dios, en un ídolo, porque entonces dejamos de que Dios tenga el primer lugar en nuestras vidas. Entonces ahí es donde empieza lo malo, donde en realidad lo haces quizá por las apariencias, quizá para sentirte pues más tranquila, más feliz. Entonces ahí es donde en realidad está lo malo. Y justo es esto, la verdadera riqueza no es lo que ganas, ni los bienes que tienes, lo que les decía. O sea, ¿cuántas personas no tienen mucho dinero y que incluso hasta terminan suicidándose de lo solas que se sienten? Porque el hecho de que tengas más hablando de materiales, no quiere decir que tengas la riqueza espiritual que en realidad necesitamos. Entonces, las personas que acumulan más cosas no quiere decir que eso signifique riqueza. Riqueza es, en realidad nosotros somos ricos porque somos los hijos de Dios, porque Dios está con nosotros, porque en realidad Él es el que nos provee, porque no nos abandona, porque claro, lo que les mencionaba anteriormente, nosotros al final estamos donde estamos por consecuencias de las acciones y de las decisiones que tomamos, pero en realidad Él siempre está con nosotros y la riqueza en sí simplemente es gracias Dios porque somos tus hijos. Para mí,
eso me hace ser una persona súper, súper rica. A lo mejor y no puedo tener propiedades o coches o viajes, etcétera. Yo me siento bien porque en realidad me siento en la presencia de Dios y yo eso me hace la persona más rica del mundo. Entonces, no es lo que gano, no es lo que tengo y no es lo que voy acumulando. Aquí la riqueza no se mide en dinero, se mide en tiempo. Y a ver, aquí también estos puntos están muy interesantes porque básicamente, pues el dinero, la riqueza no te va a dar la felicidad, ¿o sí? ¿Quién piensa que la riqueza te da felicidad? La riqueza no te da felicidad, entonces hay que tener como bien en cuenta, pues estos conceptos de felicidad, de riqueza, de éxito y de apariencia, porque es lo que les mencionaba. Muchas veces nosotros vivimos en una sociedad y al final es bien difícil cuando nos rodeamos. A mí incluso, o sea, Dios sigue trabajando y obrando en mi vida porque sigo en el mismo sector dedicándome a eso y al final el entorno que me rodea, híjole, o sea, seguimos con estas mismas temas de que pues muchas de las personas que me rodean piensan que el ser rico te da la felicidad. El ser rico es igual a éxito, éxito es igual a reconocimiento, éxito es igual a justamente estar en los altos mandos, en una mejor posición el quizá el aparentar, ay, sí, que ya ando de viaje, que yo estoy en Los Cabos, que yo estoy aquí, que si ya viajé a Dubái, etcétera, etcétera. Entonces, esto tengamos mucho cuidado con diferenciar lo que es cada uno de estos conceptos y el cómo nosotros lo llevamos de la mano con el hecho de tener metas. Entonces, recordemos que el ser ricos no te va a dar la felicidad, no te va a dar el éxito, no es la apariencia, también el ser ricos, pues es pertenecer y permanecer en Dios y al final, estando con Él, es vivir confiados, vivir también con mucha fe. Porque algo que mencionábamos anteriormente es que muchas veces nosotros le queremos pedir las cosas a Dios, pero se las pedimos sin fe, se las pedimos dudando, se las pedimos bajo la preocupación o el temor. ¿Y qué es la preocupación, temor, miedo? Pues es falta de fe. Entonces, cuando nosotros creemos ciegamente en que pediremos y se nos dará, eso realmente es la riqueza, porque podemos vivir tranquilos, podemos vivir en paz, podemos vivir con una mente sana, con un corazón sano y esperando en Dios, porque también hasta para esperar hay que saber esperar en Dios, porque a veces nos gana un poquito la impaciencia, entonces debemos saber esperar en Dios y listo, teniendo bien claro pues el concepto de cada uno de estos y que el dinero no nos va a dar la felicidad, la riqueza, porque ya sabemos que riqueza no precisamente es tener dinero, no nos va a dar éxito y no nos va a dar apariencia. Y aquí retomando un poquito el tema de que ya hemos visto anteriormente, ¿cómo van ustedes con sus presupuestos? ¿Ya han hecho sus actividades del presupuesto? ¿Ya tienen bien delimitados sus gastos, sus ingresos, su fondo de emergencia, que también es importante? ¿Cómo vamos con eso? La boda de nieve también está súper interesante eso. ¿Cómo van ustedes? ¿Han tenido ahí alguna duda? A ver qué dicen. ¿Van bien? ¿Van bien? ¿Van Ahí bien? sería bueno preguntarles, ¿quién de ustedes ya pagó alguna deuda? ¿Quién comenzó ya apuntando y diciendo, voy a pagar esta y ya logró pagarla? A ver si tenemos a alguien en el chat que ya haya podido pagar su primera deuda. O cómo van, o al menos ya tienen identificada cuál es la primera y están ahorrando para poder liquidarla. Dice Leo y Karen. Eli sí, ve, ya liquidé la primera tarjeta de crédito. Wow, súper.
Qué bueno. Vamos por Vamos las por las siguientes dos. siguientes dos. Excelente. Vi que decía que estaban levantando la mano, Leo. Sí, bueno, pues nosotros súper contentos porque ya logramos liquidar, bueno, nuestra primera deuda. Ahí vamos, ahí vamos. Eh, bueno, ahorita está, como leímos en el libro en el que, de Dave Ramsey, en el que está basado el curso, justamente nos está pasando lo que él decía de Murphy. Es bien chistoso porque dice que cuando uno comienza a organizarse, comienzan a salir cosas por ahí. Eh, Casualmente en este momento, pues con Tata estamos ahí con un tema de salud del túnel del Carpo. Le está molestando su mano y bueno, eso como que ha ralentizado un poco el proceso, pero ahí vamos, nos mantenemos firmes porque pues sabemos que bueno, que crecer, que salir adelante en esto a veces empezando no es fácil, pero bueno, vamos ahí con todas, firmes. Muy bien, gracias, Leo. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno y felicidades que ahí vamos. A ver, vamos a ver qué dicen aquí. En mi caso, Rubí, en mi caso le presté una tarjeta de crédito a una familiar y ya me liquidaron esa deuda, falta la nuestra. Muy bien, Rubí. Después, Paulo, yo hice un acuerdo de pago con una agencia de recaudo y ya pagué la cuota uno de 3. Bien, felicidades. Vamos bien, ¿eh? Pamela, liquidé una tarjeta de crédito para el otro día, le metí los boletos de conferencia Padre Nuestro. Excelente, es una buena causa. Qué bueno, muy bien, muy bien. Sí, al final vamos ahorita como decía Leo, pues básicamente, o sea, la intención es hacerlo, que claro que siempre van a salir imprevistos y demás. Yo de verdad que desde que tomé este curso con Sam y con Lau, pues sí, me volví como más estricta en mi administración. Ya cuido muchos mis gastos y demás, intento ir pagando deudas, pero justo salen imprevistos. Por ejemplo, apenas el jueves pasado llevé a mi perrita al veterinario normal, ¿no? A su consulta normal. Entonces, al momento de cargarla para subirla, se pone muy nerviosa, se avienta, hago un mal movimiento y siento así como mi espalda truena, así horrible. Entonces eran gastos, o sea, yo la llevé, consideraba ese gasto de la veterinaria, no consideraba el gasto para yo irme a recuperar. Entonces, tuve que hacer un gasto porque no aguantaba la espalda, fui con un osteópata y luego ayer voy regresando de hacer la despensa en domingo y listo, apago el auto, después tengo que volver a ir a otro lugar, prendo el auto y veo que le costaba trabajo como revolucionarse, no prendía, o sea, prendió, pero como que le faltaba, no sé, algo le fallaba. Pues resulta que ya es la batería, y entonces es otro gasto, que, o sea, sí me volví quizá más estricta en el tema de la administración y básicamente, pues sí, estoy pagando deudas y demás, pero bueno, siempre salen estos gastos, pero bueno, es como mantener la calma, a veces como de, "Oh, no, Dios, ¿por qué?" Pero bueno, Dios tiene el control. Entonces, sigamos confiando porque al final, pues Dios nos sigue proveyendo. A veces es como increíble de, bueno, pues quién sabe cómo Dios nos sigue proveyendo, cómo le hace, pues es Dios. Entonces, me ha pasado mucho que cuando estoy temerosa, preocupada, con miedo, este, dice, actualmente tú ya lograste ser libre de deudas, Aime, lo estoy logrando, o sea, no me encantaría porque así, cuando tomé el curso con Sam, una de deudas, así las tenía. Justamente esto que yo les comento de que el vivir quizá en este sector de ventas y demás, me llevaba a hacer y a tomar decisiones que no eran las mejores decisiones financieras. ¿Por qué? Porque a lo mejor era como de, quizá aceptaba salidas que yo sabía que no podía pagar, porque a lo mejor no había vendido. Toda mi vida, o bueno, toda mi vida laboral dependo de las ventas. Si no vendo, pues no cobro. Pero el estilo de vida, el mantener que si las salidas, que si vamos aquí, que si vamos allá, entonces yo empecé justamente a caer como
en deudas, deudas, deudas y después tarjetas de crédito, tarjetas de crédito. Entonces, la realidad es que sí toqué fondo. Entonces, gracias a Dios, me ha proveído, me ha dado también como mucha disciplina, porque es bien difícil. Entonces, no he logrado, sí, claro, de deudas, así, ahí vamos. O sea, sí he librado deudas, pero sigo teniendo deudas. Entonces, la realidad es que se trata también de mucha disciplina y sobre todo poner o sea, las cosas en manos de Dios, porque Dios de verdad que es un Dios milagroso, bondadoso, de verdad que muchas veces, no sé quién estuvo la semana pasada en la reunión de oración, que se sintió un ambiente y la presencia del Espíritu Santo enorme, divino. Entonces, quienes hayan estado en la reunión de oración de la semana pasada, habrán escuchado al pastor Andrés cuando mencionó, sí, exacto, Sandy, estuvo lleno de gozo, estuvo increíble. Entonces, algo que se me quedó mucho fue cuando el pastor Andrés hablaba del tema de lo que él sentía y la ansiedad que sentía, pues ahora que se acerca a Conferencia Más Vida. Entonces, él decía que hablando con Dios, Dios le dijo, ¿en cuántos días creé el universo? ¿En cuántos días hice la tierra? Entonces, a veces hay cosas que nosotros lo vemos tan inalcanzables como quizá el cubrir todas las deudas que tenemos, todas las deudas que ahí me tienen. Yo decía, Dios, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces ahí yo caí en ese error, que yo creí que era con mis fuerzas. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Trabajaba más y trabajaba más y trabajaba más para entonces generar más y pagar más mis deudas. Pero ¿qué pasaba? Pues me estanqué. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo con mis fuerzas, cuando en realidad yo solté y dije, mira, Dios, te entrego mis cargas, te entrego mis deudas, te entrego mis finanzas, ayúdame a ser buena administradora, pues entonces las cosas se fueron dando. Entonces, justamente hecho está, gritemos y cantemos victoria, incluso antes de ver la victoria. Entonces, yo los invito a eso, a confiar, 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 confiar. Es un proceso y sigo en ese proceso y sigo en un proceso donde estoy redescubriendo cuál es mi propósito, pero los invito a permanecer en la presencia de Dios, porque no hay mejor regalo y no hay mejor motivo y no hay mejor cosa que permanecer en su presencia. Entonces, aquí vamos a ver más adelante, dice, así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Eso, de nada nos sirve almacenar y empezar a tener cosas materiales, cuando en realidad lo que tenemos que tener bien establecido, bien trabajado, es nuestra relación con Dios. Entonces, nuestra relación con Dios va a ser que, ¿qué? Que entonces podamos vivir en gozo, podamos vivir tranquilos y en paz. Ojo, no quiere decir que nosotros al tener esta comunión con Dios, ya se nos acabó, se nos acaban los problemas, vamos a tener nuestra vida color de rosa, como muchas personas quizá piensan que, ay, sí, no es que van a la iglesia y es que ellos, sí están con Dios y no, 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 para nada. No quiere decir que nuestros problemas se acaben o que vayamos a tener una vida de color de rosa. Simplemente quiere decir que como vivimos en su presencia, Dios nos va a dar las herramientas y Dios va a estar con nosotros para afrontar cualquier situación. Entonces, en este caso, cuando nosotros tengamos una buena relación con Dios, eso es lo más importante, no las riquezas que vayamos acumulando. Y vamos a la primera de Timoteo, dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Exactamente. Cuando nosotros estamos enfocados y tenemos como gran ídolo al dinero, sí o sí, acá está la consecuencia, caer en la tentación y quedar atrapados por muchos deseos necios y querer hacer las cosas por nuestras fuerzas y no con las fuerzas de Él. Entonces, hay que tener como mucho ojo
en esa línea delgada, porque de verdad que también es una línea bien delgadita. Entonces, no está mal tener, porque también ese es otro extremo, que a veces uno dice, ok, entonces prefiero no tener. Mejor no tengo nada y listo. No, no, no. El hecho de que tengamos más, ¿qué va a hacer? Pues también que podamos ayudar más, que podamos compartir más. Entonces, no está peleado el hecho de que no tengamos como ídolo a Dios, perdón, al dinero, no quiere decir que no podamos tener. Es tener, pero estar bien enfocados y por supuesto tener siempre en cuenta que nuestro principal razón de ser y de todo es Dios. Entonces, tengamos ahí cuidado con esta parte del idolatrar de sobremanera al dinero. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y miren que este versículo, de verdad, cuánta razón tiene. Es algo que necesitamos tatuárnoslo en este tema de finanzas, porque de verdad que em, el dinero y el enemigo buscan cualquier preocupación, buscan cualquier situación que llegue a pasar para desestabilizarnos y entonces atraernos. Y entonces cuando empezamos a hacer las cosas y empezamos a trabajar, y sobre todo eso, que muchas de las personas trabajamos y estamos pensando en cómo generar más. O es que quiero trabajar porque quiero pagar esto. O es que ya no quiero tener mis deudas, porque ahorita lo que me tiene así ahorcada son mis deudas y no me dejan ser feliz y tengo insomnio y no duermo y me la paso preocupando y híjole, ¿y ahora cómo la haré? Porque ya se viene el corte de la tarjeta y se vienen otros gastos y tengo que pagar sí o sí. Entonces, todo eso, de todas esas emociones, el enemigo se aprovecha y mire, el enemigo es fino para sabernos ahí envolver. Entonces, tenemos que permanecer en la presencia de Dios, tenemos que tener esta fortaleza y sobre todo saber distinguir cuando nos estamos desviando pues, de la presencia de Dios. Y bueno, entonces esta pregunta me encanta. O sea, entonces, ¿qué es bueno? ¿Es bueno no tener dinero? ¿Es bueno sí tener dinero? ¿Es bueno tener objetivos? ¿No es bueno tener objetivos? Y aquí Sam nos va a apoyar con esto, que está muy bueno. Aquí vamos a tener muchas respuestas de todo lo que hablamos. Súper. Pues, a ver, haciendo un cierre primero. Vean cómo en la palabra se habla muy fuerte en contra de la avaricia, en contra de poner el dinero en primer lugar, en contra de buscar las riquezas, ¿ok? Y eso no quiere decir que esté mal el hecho de tener riquezas, pero es muy importante ponerlo en su contexto real, porque el dinero, así como vimos ahorita en uno de los versículos, se puede volver el Señor de nuestras vidas, se puede volver el Dios de nuestras vidas, se puede volver un ídolo. Y por eso la palabra es tan tajante en ese punto de decir, no se puede servir a dos señores. No podemos estar sujetos a dos entidades y hasta cierto punto lo ponen en el mismo nivel, no porque sean para nada el mismo nivel, de hecho Dios creó el dinero, ¿no? Pero a nivel emocional, muchas veces nosotros cometemos el error de poner el dinero incluso a veces por encima de Dios y creemos necesitar el dinero para resolver nuestros problemas, para un tema de salud, para un viaje, para una deuda, para un trabajo, para un negocio, para cualquier cosa, en lugar de pensar que el proveedor es Dios, pensamos, sabemos y creemos, tenemos fe en que el proveedor es el dinero. Y estamos esperando el aguinaldo, y estamos esperando el aumento, y estamos esperando el contrato, para que entonces, como eso se da, entonces ya tengamos la respuesta a nuestra necesidad. Y ahí es donde está el problema. Ahora, no quiere decir que las riquezas estén mal, pero ¿cómo le hacemos? Me gustaría, ahorita me llegaron algunos textos que probablemente hayan ustedes ya leído. No sé si alguien me pueda ayudar a buscar Mateo 16:25. Si quieren, alguien busque Mateo 16:25. Otra persona, si puede buscar Marcos 8:35. Pues Mateo 16:25. Luego Marcos
8:35 y por último, Lucas 9:24. Lucas 9:24. Tres personas que nos apoyen a buscar estos versículos. ¿Quién dice yo? Pueden levantar su mano y que nos lo puedan leer aquí en Zoom. Eli, a ver, adelante, Eli, ¿cuál nos quieres leer? Mateo 16:25 Adelante. dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera, perdón, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Súper, gracias. El que quiera ganar su vida o salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierda la ganará. Es una paradoja, ¿no? Para decir ahí un trabalenguas, un juego de palabras. ¿Quién tiene por ahí Marcos 8:35? Si no, no se preocupen. De hecho, es la misma, nada más que dicho por Mateo, por Marcos y por Lucas. ¿Ok? Si quieres, la leo yo otra vez. Adelante, Eli, también. Dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Exacto. Entonces, básicamente lo mismo. ¿Y a qué se refiere esto y qué tiene que ver con lo que Aimé nos viene platicando el día de hoy? Que el mundo espiritual funciona al revés del mundo físico. Entonces, como nosotros estamos acostumbrados al mundo físico, queremos ganar nuestra vida, pero ahí el texto dice que si la queremos salvar, la vamos a perder. Es más, les voy a compartir aquí una frase que varias veces hemos visto, seguramente la han escuchado, para poner un poquito también de contexto y ahorita pasamos a lo último. Dice, pedí a Dios fortaleza y me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y me dio problemas que resolver. Pedí prosperidad y me dio energía e inteligencia para trabajar. Pedí valentía y me dio incertidumbres. Pedí favores y me dio oportunidades. No recibí nada de lo que pensaba, pero recibí todo lo que necesitaba. ¿Ok? Entonces, nuevamente es una paradoja, ¿no? Pedí no preocuparme y me dio problemas, justamente para aprender a confiar en Dios y no preocuparnos. ¿Sale? Entonces, ahí les va el tip. Primero, veamos algunos de los versículos, porque de repente el problema con el cristianismo y en general con las religiones judeocristianas, llámese judaísmo, catolicismo y demás, es que se enfocan entonces en la pobreza. Y hay votos de pobreza y todo el mundo dice que para ir al cielo hay que ser pobre porque los ricos no entran al cielo, que es más fácil que entre un camello en la aguja en el ojo de una aguja. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la riqueza? Vamos a leer algunos versículos para poder poner el contexto claro y de ahí ya terminamos con la conclusión. Entonces, a ver, va a ser un pequeño quiz. Si alguien sabe de quién habla aquí. Génesis 13:2 dice, era muy rico en ganado, plata y oro. ¿De quién creen que está hablando? De Ahora, Abraham, ¿ok? El padre de la fe. Luego, Génesis 3, a ver, dice Raúl que de Isaac, a ver, vamos a confirmarlo. Génesis 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Ok? Entonces sí se refiere. También Isaac, ¿ok? Porque era su heredero, entonces Primera de Crónicas 29:28 dice, murió en buena vejez, lleno de días, lleno de riquezas y lleno de gloria. ¿A quién se refiere Primera de Crónicas? Dicen por aquí a David, a David, a David. Exacto, el rey David. ¿Ok? Luego tenemos por acá Primera de Reyes 10:23, así excedía a todos los reyes en la tierra en riquezas y en sabiduría. El rey más rico en ese momento y el rey más sabio en ese momento, ¿quién es? Correcto, Salomón. Era este hombre el más grande de todos los orientales. No les digo el libro porque ahí viene, exacto, Job. Ok, Job era el hombre más grande de todos los orientales.
tuvo una desgracia y luego, ay, no se me está regresando, aumentó al doble todas las cosas que tenía. Entonces ya era el más grande de todos los orientales. Es como si habláramos el día de hoy de Elon Musk, ¿no? El hombre más rico o Jeff Bezos. Obviamente ellos no son cristianos. ¿Ok? Aquí estamos hablando de personas que sí amaban a Dios, pero ya era el más grande de todos y todavía se le duplicó lo que tenía. ¿Por qué? Porque confió en Dios, porque se arrepintió, porque lo buscó a Él, porque no renegó. Mateo, porque todos estos son del Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, Mateo 57:27 dice, vino un hombre rico que también había sido discípulo de Jesús. Aquí no se refiere al joven rico, ¿eh? El joven rico fue alguien que no quiso seguir a Jesús porque Jesús le dijo, vende todo lo que tienes. Este era otro hombre rico que sí era discípulo de Jesús. Y Rubí está poniendo aquí una pregunta increíble. Dice, ¿por qué en estos tiempos no hay multimillonarios cristianos como en ese tiempo? La respuesta es, sí los hay, ¿ok? Nada más que no los conocemos o no todos son, pero por ejemplo, el dueño de Colgate Palmolive es multimillonario y es cristiano. Hay muchos multimillonarios cristianos y de hecho tal vez Dios quiere que tú seas la siguiente. ¿Ok? Pero ¿por qué no se sabe? Porque no lo andan diciendo. Exacto, José de Arimatea. La tumba en la que fue sepultado Jesús era una tumba reservada para personas ricas. Tener una tumba exclusiva era reservado para personas ricas. No, en ese tiempo no cualquiera podía tener esa tumba. ¿Ok? El manto, más bien la túnica. Si leen las escrituras, dice que no la rompieron, sino que echaron suertes y se cumplió una profecía. Pero ¿saben por qué echaron suertes? O sea, ¿por qué se la rifaron en lugar de dividirla? Porque era de una sola pieza y era muy costosa la túnica que usaba Jesús. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto con esto? Que el tema no es ser pobre o ser rico. El tema no es tener mucho dinero o no tener dinero. El tema, como hemos estado revisando, es en dónde está nuestro corazón. ¿A quién ponemos primero? Y regresando al tema de la paradoja de que si buscas tu vida la vas a perder y si la pierdes la vas a ganar, y lo de que le pedimos a Dios una cosa y no nos lo da, sino nos da lo contrario para que desarrollemos, el secreto de la riqueza es no necesitarlo. David, de quien estuvimos hablando ahorita, que dice que murió lleno de riquezas y lleno de glorias, escribió el Salmo 23. Y el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. O en otras versiones dice, no necesito nada. En el momento en el que tú dejas de necesitar, porque normalmente, y de hecho esta sería la pregunta, una pregunta para meditar sería, ¿qué te hace falta para ser totalmente feliz? ¿Qué te hace falta para ser totalmente feliz? Se las dejo de tarea, hagan el ejercicio y escriban todo lo que les venga a la mente, todo lo que quisieras, ¿ok? Y es una pregunta con truco, porque la clave de la abundancia es no necesitar. Cuando no necesitamos, entonces lo conseguimos, es decir, Dios nos lo da, Dios nos lo provee, porque ya no es una necesidad emocional ni es una necesidad espiritual, es la paradoja, es lo opuesto. ¿Ok? En el mundo físico nos enseñan a quieres algo, pues ve por él, trabaja por él, lucha por él, pídelo, exígelo, decláralo y lo vas a conseguir. Pero así no funciona, porque entre más nos empeñamos, eso se vuelve ambición. Y a veces decimos ambición de la buena. Sí, puede haber una ambición de la buena, ¿ok? Pero la clave es confiar en que Dios es nuestro proveedor, no necesitar nada y cuando dejas de necesitarlo, entonces lo consigues, entonces lo obtienes, lo mereces, lo recibes. Es más, las oraciones deben ser más de gratitud que de petición, porque muchas veces cuando estamos pide y pide y pide y pide, estamos, te das cuenta por tu emoción, ¿ok? Cuando terminamos una oración y decimos amén,
¿Saben qué significa amén? Hay varias traducciones, ¿no? Así sea, que se haga, hecho está. Entonces, a mí me gusta la de hecho está porque es en presente, porque ya es. No estamos hablando que en el futuro se va a cumplir, sino ya es. Entonces, cuando tú declaras algo, por ejemplo, estás pidiendo por la sanidad de un familiar tuyo, y es normal que al principio sientas angustia, sientas tristeza, sientas desesperación, pero si lo pones en manos de Dios y dices amén, dices hecho está, y tienes fe, estás diciendo que ya está sano. Y entonces cambia tu emoción. Ya no estás en tristeza, ya estás confiando. Ya no estás en preocupación, ya estás con esperanza. Lo mismo con el dinero. Pero mientras estemos con la preocupación, es porque no estamos confiando. Estamos como Tomás esperando ver para creer, pero no funciona así. En el mundo físico sí, yo necesito ver para creer, pero en el mundo espiritual primero creo y después veo. Es un cambio total de mentalidad que es la obra del Espíritu Santo, como bien dice Raúl. Entonces, cuando tú dejas que el Espíritu actúe en ti, tú empiezas a creer, empiezas a confiar. Y ojo, la abundancia, la riqueza, los millones, las propiedades llegan, pero no porque las necesitas, ¿ok? Sino llegan porque Dios sabe y son dones que poniéndolos en tus manos, los vas a multiplicar como los talentos, vas a bendecir a otras personas, lo vas a poner al servicio de su obra, vas a colaborar con la iglesia y entonces va a ser un bien mayor. Y de repente te vas a dar cuenta que terminas diezmando más de lo que algún momento llegaste a pedir como ingreso. Pero tu enfoque ya no está en eso. Una frase que utilizan muchas veces es, ¿quién está más preocupado por el dinero? O sea, ¿quién, más bien, quién piensa más en dinero? ¿Los que tienen dinero o los que no lo tienen? Normalmente los que no lo tienen son los que están pensando más en dinero y contando el dinero. Las personas que ya tienen dinero ya no están pensando en dinero y de hecho no lo pensaban desde antes. Empezaron a trabajar, empezaron a crear, empezaron a contribuir, a servir y aún sin ser cristianos, empiezan a generar abundancia porque su enfoque no era el dinero. Entonces la enseñanza del día de hoy es quitemos nuestro enfoque de querer dinero. No, nuestro enfoque debe ser buscar a Dios, deleitarnos en Dios, buscar su presencia y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que vamos a tener bendición como todos ellos y hay promesas muy fuertes. Y me gustaría el día de hoy leerles una de las promesas que más me han impactado y quiero que tú la leas y que la hagas tuya. Porque primero viene una condición. Y si se fijan en todos los cursos, en todas las sesiones que hemos tenido de este grupo pequeño, siempre hablamos de poner a Dios en primer lugar. Y Dios proveerá. Deleítate en el Señor y Él concederá. Entonces es una causa y un efecto. Así es como funciona el mundo espiritual. Esas son las reglas, esas son las leyes. Entonces, fíjense lo que dice aquí Deuteronomio. Si obedeces al Señor tu Dios, esa es la condición, es decir, lo pones en primer lugar en tu vida, si lo amas con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, entonces recibirás las siguientes bendiciones. ¿Qué bendiciones vas a recibir de poner a Dios en primer lugar y dejar de preocuparte del dinero y dejar de buscar la riqueza? Bueno, tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Ahora, ¿cómo sonaría esto si lo traducimos a una versión moderna? Vamos a ponerlo acá. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones.
Tus ciudades y tus negocios serán benditos. Tu trabajo y tu negocio será bendito. Tus hijos y tus ganancias serán benditas. Tus inversiones y tus franquicias serán benditas. Tu súper, tu despensa, tu refri, tu alacena serán benditas. A cualquier lugar que vayas, en cualquier viaje que hagas, a cualquier ciudad, serás bendito, serás bendita. El Señor te asegura bendición en todo lo que hagas y llenará tus cuentas bancarias con dinero y llenará tus inventarios que excedan. El Señor tu Dios te bendecirá en cualquier lugar en el que estés, en el negocio, en el propósito que tengas. No te apartes de ninguno de los mandatos que hoy te entrega, ni sigas al Dios del dinero, ni le rindas culto. ¿Ok? Entonces, este texto te recomiendo que lo escribas, que lo guardes y que sepas que esta ya es una bendición para ti y que lo único que tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿A qué se refiere con su justicia? Pues obedecerlo. Estar en la presencia de Dios y obedecer lo que Él nos pide y por consecuencia vamos a tener todo esto. ¿Ok? ¿Qué significa bendición? Si analizamos simplemente la palabra, bendis es de decir bien, ¿ok? Entonces es que estás hablando bien y Dios está hablando bien de ti. Entonces significa que van a venir cosas buenas. Cuando dice tus hijos serán benditos, significa que van a tener salud, que van a tener sabiduría, que van a ser obedientes, que no se van a apartar, que no van a caer en drogas, que no van a escuchar malas influencias. A eso se refiere cuando dice tus hijos son benditos. Que tus cosechas sean benditas significa que a pesar de malos tiempos tu negocio va a prosperar, que a pesar de la competencia tú vas a salir adelante, que a pesar de malas jugadas Dios te va a cuidar. Entonces todo eso se refiere a que va a llegar el bien sobre ti y de a veces de maneras milagrosas. Yo lo veo día con día cómo Dios actúa, poniendo personas, poniendo oportunidades, poniendo bendición. Hace poco me enteré que a un grupo de personas de aquí que están aquí conectados, una persona compró boletos de conferencia y se los regaló. Así, regalado. Y no uno, ni dos, ni tres, varios. Entonces dije, wow, o sea, esa es una bendición de Dios, como a veces hay alguien que no tiene el recurso económico, pero que está haciendo bien las cosas, está obedeciendo a Dios, está cumpliendo con el propósito y llega la bendición de donde menos lo esperamos. Entonces, a eso se refiere con bendición, ¿vale? La clave es que no lo hagamos, que lo tomemos como nuestro. No necesitamos dinero para ser benditos. Somos benditos porque somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, toda la riqueza, toda la prosperidad, todas las cosechas, todos los negocios se sujetan a Dios porque Dios es el creador de las cosas. Dejemos de pedir que seamos, que el negocio nos provea y demás. Lo que tenemos que hacer es ser obedientes a Dios y Él va a abrir las puertas, Él va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Él nos va a bendecir sobremanera, Él nos va a prosperar para que sobre y podamos compartir con otros. Así como dice nuestro texto lema. Ya para terminar se los repito porque ese es, por ahí empezamos y por ahí terminamos y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesites para que siempre tengas todo lo necesario y haya de sobra para compartir con otros, ¿vale? Entonces, pues listo. No sé, Aime, si quieres compartir algo más. Si no, pues estamos aquí para servirles. Si tienen dudas o preguntas, es momento de hacerlas. Y déjenme busco el código QR para pasar lista. Gracias, Sí. Sam, y gracias a todos. Espero que Dios haya hablado mucho en sus vidas como lo hizo conmigo. Y nada, igual cualquier duda que vayan teniendo de los ejercicios que vamos dejando, con gusto estamos aquí a la orden. Súper, déjenme les pongo acá el QR. Acá está. Súper bien, les mandamos la grabación para los que quieran ahí, o sea que la persona que los regaló, seguro Dios la habló. Sí, exacto, o sea, de los dos lados.
A uno le habla para que sea obediente y confíe, y a otro le habla para que los compre y los regale. Entonces siempre le habla a las dos personas, ¿ok? Al que tiene y al que no tiene para que confíen y Dios los junta. Y así funciona. Entonces, pues a seguir confiando y que pasen excelente noche. Aquí les dejo el QR, pasen lista y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Aimé. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos el próximo lunes. Que pasen excelente noche. Bye bye.